En este video voy a estar explicando un poco de algunos conceptos que se encuentran asociados justamente con el tema densidad, que es un tema muy importante para el laboratorio de ensayos físicos, y va a estar orientado puntualmente hacia un instrumental de medición de la densidad que se conoce como densímetro. Antes de comenzar con esta parte, con este contenido que vamos a abordar, tenemos que recordar que la densidad, que acá lo vamos a simbolizar con esta letra D, es igual a la masa sobre el volumen. Donde lo que nosotros tenemos aquí es que, por ejemplo, la masa, yo acá voy a escribir, la podemos medir en gramos, la podemos medir en kilogramos y múltiplos y submúltiplos de estas unidades. Y aquí, en la otra variable, es decir, el otro componente de la densidad, que es el volumen, se mide en centímetros cúbicos o decímetros cúbicos. Recordemos que decímetro cúbico era como el equivalente de litro. Litro era unidad de capacidad y decímetro cúbico de volumen. O se puede medir en metro cúbico. Bien, o sea que nosotros tenemos estas unidades, son algunas de los múltiplos y submúltiplos de lo que sería la masa y el volumen. Recordando que la masa es la cantidad de materia, bien, y el volumen representa justamente el espacio que va a ocupar un determinado cuerpo. Bien, entonces, si nosotros continuamos avanzando, vamos les voy a mostrar algo antes de seguir avanzando, algo muy importante, que se encuentra asociado justamente con la manera de trabajar con la densidad de una manera muy práctica. Yo acá estoy construyendo un pequeño triángulo, donde ese triángulo es parecido a un triangulito que se aplicaba para los circuitos, para la ley de Ohm, donde nosotros vamos a tener lo siguiente. Acá yo se los voy a ir escribiendo. Aquí vamos a colocar la densidad, aquí vamos a colocar la masa y aquí vamos a colocar el volumen. Entonces, si nosotros quisiéramos averiguar, por ejemplo, en este caso, la densidad, que lo estoy marcando acá con el circulito, tenemos que hacer masa dividido volumen, o sea, hago el de arriba dividido el de abajo. Si yo quisiera averiguar masa, que es lo que estoy marcando ahí, tengo que hacer densidad por volumen, según este triangulito, ¿no? Densidad por volumen. Fíjense que cuando están en el mismo renglón se multiplica, cuando están en renglones distintos se dividen. Entonces hago densidad por volumen. Ahora, si yo quiero averiguar volumen, lo que tengo que hacer es masa dividido densidad. O sea que esas son las maneras de trabajar para averiguar lo que se me solicita, siempre y cuando estemos trabajando en el tema densidad, siempre y cuando se encuentre asociado con la densidad. Bien, bueno, voy a borrar todo y voy a hacer una aclaración más para simplemente recordar que es muy importante que las unidades en las cuales yo trabajo siempre coincidan. Por ejemplo, si la densidad está escrita en gramos por centímetro cúbico y a mí me dan una masa que está escrita en kilogramos, es importante que yo esa masa la pase a gramos, por ejemplo, para que coincida con la unidad que contiene la densidad. Si la densidad estaba en gramos y la masa está en kilogramos, tengo que tenerlo en la misma unidad. No puedo hacer las cuentas con una unidad en gramos y otra unidad en kilogramos. Tienen que coincidir justamente las unidades. Ahora avanzamos un poquito más y acá nosotros tenemos que pensar que, digamos, este instrumental que es el decímetro se basa en un principio físico que se conoce como el principio de Arquímedes. Bien, en el principio de Arquímedes lo que sucedía es que un determinado sólido, por ejemplo, cuando se lo colocaba en un líquido, empujaba a ese líquido desplazando el volumen que ocupa ese cuerpo, o sea, desplaza ese volumen de líquido que sería igual al volumen que ocupa ese cuerpo. Por ejemplo, yo aquí les voy a cambiar la pantalla para que podamos pensarlo de una manera diferente. Y aquí van a poder observar que, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí en una probeta una esfera, como esta esfera del dragón, van a poder ver que acá tenemos el líquido, ¿bien? Y el líquido con la esfera tienen un volumen de 400 metros cúbicos.
Bien, según lo que marca acá. Ahora, cuando nosotros sacamos la esfera, la sacamos dentro de esta probeta, o de esta supuesta probeta, porque las probetas no nos van a dar nunca 400 metros cúbicos porque es una barbaridad. Cuando la sacamos resulta ser que pasó de 400 a 300 el volumen de ese líquido. O sea que hay una diferencia de 100. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que haya una diferencia de 100. Quiere decir justamente que cuando la sacamos, esa diferencia de 100 es el volumen que ocupaba justamente esta esfera. O sea que la esfera tiene un volumen de 100 metros cúbicos. Bien, ahí yo no sé si lo pueden entender. Recordemos que el líquido junto con la esfera tenía un volumen de 400 metros cúbicos. Cuando yo le saco la esfera, resulta que pasó de 400 a 300. Bien, pasó de 400 a 300. Por lo tanto, esa diferencia de 400 a 300 es 100, que es justamente el volumen que ocupa la esfera. O sea que, vuelvo a repetir, el principio de Arquímedes me va a indicar, entre otras cosas, porque es un poquito más complejo el principio de Arquímedes, me va a permitir justamente obtener el volumen de un cuerpo por el desplazamiento del líquido que ese cuerpo trae aparejado. ¿Bien? Entonces vamos a volver al material y vamos a pensar en lo siguiente, ¿bien? Para que podamos hablar un poquito más de este instrumental, que son justamente los densímetros. Dice, los densímetros vienen graduados directamente en densidades, gramos por centímetro cúbico. Esa es la unidad que manejan los densímetros. Y hay dos tipos de densímetros. Bien, aquí vamos a bajar un poquito más para poder visualizarlo. Y tenemos decímetros que son para líquidos más densos que el agua. Y acá tenemos que hacer la siguiente aclaración. La densidad del agua es 1, entonces densidad, vamos a escribir acá, agua, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esta es la densidad del agua. Entonces, si la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, fíjense que acá nosotros justamente tenemos el número 1, bien, porque dice que eso se trata de un densímetro que es más denso que el agua. Entonces, acá nosotros lo tenemos aclarado. Para los que son más densos que el agua, vamos a remarcarlo de una manera más prolija, los que son más densos que el agua, llevan la indicación 1 en la parte superior, tal cual como yo había marcado recién. Bien, o sea que si yo tengo un densímetro que tiene el 1 arriba, ya sé que se trata de un densímetro que es para medir justamente la densidad de líquidos que son más densos que el agua. Recordemos que el agua la estamos tomando como parámetro de densidad para este instrumental. Bien, esta señal corresponde a la parte sumergida, bien, cuando el líquido es agua. O sea, cuando nosotros pondríamos este densímetro en agua, se sumergiría hasta acá. Este sería el tope. Bien, ahora, si el líquido es más denso que el agua, no se va a sumergir hasta acá. La idea es esperar que se sumerja menos. O sea, va a quedar una parte fuera de ese líquido que es más denso que el agua por encima, o sea, va a quedar por la superficie. Si se sumergen líquidos más densos, se hunde menos. Por ello, las indicaciones aumentan numéricamente hacia abajo. Bien, acá yo lo voy a marcar con una flecha. Fíjense que numéricamente va aumentando hacia abajo. De hecho, acá tenemos el 1, 1,1, 1,2. Recordemos que esto es 1 gramo sobre centímetro cúbico, 1,1 gramos sobre centímetro cúbico, 1,2 gramos sobre centímetro cúbico, porque es la unidad que le corresponde a los densímetros. Bien, ahora, si nosotros continuamos, vamos a ir avanzando un poco más, dice que estos tipos de densímetros se suelen conocer como pesácidos o pesajarabes. Bien, estos son nombres que se le habían otorgado hace mucho tiempo atrás. Después tenemos los densímetros que justamente sirven para medir líquidos que son menos densos que el agua, y la indicación 1 la vamos a tener en la parte inferior. En la parte inferior vamos a tener justamente este 1, fíjense que en el otro lo teníamos arriba, porque eran líquidos más densos que el agua, en este caso tenemos líquidos que son menos densos que el agua, y fíjense que va a ir ascendiendo
pero hacia abajo también. O sea que arranca arriba, lo que sería lo más denso, y va hacia abajo, perdón, lo menos denso, y va hacia abajo lo más denso. Cuando en el otro, arriba teníamos lo más denso, lo menos denso digo, y hacia acá, hacia abajo, empieza a aumentar. O sea que hacia abajo tenemos los más densos todavía. Entonces, eh, dice, al sumergir el aparato en un líquido menos denso que el agua, se hunde menos que en esta. Por ello, la varilla está graduada en densidades de valor numérico menores que 1. O sea que el 1 está abajo de todo y arrancamos de abajo hacia arriba y empieza a disminuir. Bien, que era lo que habíamos dicho hace un minutito. Pueden ser pesaéteres, pesalcoholes, que justamente tienen densidades menores a la del agua. Bien. Recordemos que esto es 1 gramo sobre centímetro cúbico, 0,9, 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, que es la unidad de medida de la densidad justamente para los densímetros. Bien, bueno, yo voy a borrar todo esto, vamos a continuar avanzando. Antes de avanzar un poquitito más, les voy a compartir una imagen para que ustedes puedan ver cómo sería un densímetro. Bien, porque acá tenemos esquemitas y aquí lo vamos a poder ver, acá lo van a poder ver, acá tenemos justamente un densímetro colocado dentro de un, un, un cilindro hueco, bien, fíjense que tiene el líquido ahí, se coloca y tiene una graduación, y yo con esa graduación puedo medir justamente la densidad, o hay otros tipos de densímetros que se llaman aerómetros, que también me pueden indicar concentraciones, pero fíjense que son de vidrio hueco, tienen un lastre aquí debajo, fíjense que en esta parte se ensanchan, y en función de esto, si el líquido es más o menos denso que el agua, me voy a fijar cuál es el que tengo que utilizar, recordando que si es más denso que el agua voy a tener el 1 arriba, si es menos denso que el agua tengo que elegir el que tiene el 1 en la parte inferior, y en función de eso yo lo coloco acá, y tengo que hacerlo girar como si fuera un trompo adentro del líquido, y en función de eso, cuando deja de girar, ahí mido justamente la concentración o densidad, lo que fuera, del líquido que estoy tratando de analizar. Bien, bueno, vamos a volver a nuestro material en el que estábamos trabajando y vamos a avanzar un poquito más. Acá hay un poquito de información acerca de quién era Arquímedes y qué fue lo que descubrió, y esto, el tema del concepto de la palabra eureka, eso después lo van a poder leer. Y vamos a pasar a los aerómetros, que son otro tipo de densímetros, ¿bien? Dice, los aerómetros tienen el mismo fundamento que los densímetros, pero en lugar de medir densidades, sirven para medir concentraciones de las disoluciones. O sea que hay una relación entre lo que sería la densidad y justamente la concentración. Vienen graduados en grados Baumé, ¿bien? O sea que acá aparece una unidad nueva que nosotros no habíamos mencionado antes. Y pueden ser de dos tipos, para disoluciones más densas que el agua y para disoluciones menos densas que el agua. Ahora, vamos a analizar un poquito esto de los aerómetros. Fíjense que también son tubos huecos, son tubos huecos de vidrio. Tienen acá también un lastre, pero acá me está diciendo agua. Y vamos a ver, yo acá voy a ir marcando con algunos colorcitos, justamente, fíjense que acá tenemos los que son más densos que el agua, esto lo vamos a marcar con rojo, los que son más densos que el agua, y fíjense que si nosotros comparamos con el agua, acá se va a tomar el valor 0 para los que son más densos que el agua, porque dice, la relación entre la concentración y la densidad de una disolución se utiliza todavía en la industria y en laboratorios. Al dar la concentración de disoluciones de algunas sustancias en grados Baumé, estableció en 1768, o sea que esto es muy antiguo. Esta escala equivale a una escala de densidades tomando como puntos fijos de aquella el agua pura y una disolución al 10% de cloruro de sodio. Para líquidos más densos que el agua, la densidad de esta corresponde a 0 grados Baumé, y a la disolución al 10% de cloruro de sodio se le adjudica 10 grados Baumé. Bien, entonces, acá estamos en más densos que el agua, la densidad de esta, bien, corresponde a 0 grados Baumé, o sea que estos 0 grados Baumé, ¿a qué está haciendo referencia? Yo acá lo voy a marcar hacia un costadito, y esto que está acá
está haciendo referencia a la densidad del agua pura. Bien, acá lo vamos a escribir. Esto está haciendo referencia a la densidad del agua pura. Que nosotros ya sabíamos que la densidad del agua pura era 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y dice, y a la disolución al 10% de cloruro de sodio se le adjudican los 10 grados Baume. Ahora vamos a ver dónde justamente nosotros los tenemos, ¿bien? Porque acá dice al 15%. O sea que los 10 grados Baume tienen que estar por aquí debajo, porque fíjense que esto va aumentando. 0, 60, o sea que si vamos hacia abajo va a seguir aumentando en cuanto a los que son los 10 grados Baume. Ahora, si nosotros, yo esto lo voy a eliminar, si nosotros avanzamos un poquito más, vamos a encontrarnos que para líquidos, justamente, que son menos densos que el agua, se invierten las escalas y el agua pura tiene justamente, o sea, adjudicado el valor 10 grados Baume y a la disolución del 10% del cloruro de sodio le corresponden 0 grados Baume. Entonces, si nosotros miramos acá, vamos a ir marcando, aquí vamos a tener, fíjense, estos son los 0 grados Baume y les toca el 10%, la concentración sería 10% de cloruro de sodio, y acá para los 10 grados Baume me va a tocar justamente lo que era la densidad del agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que prestar atención? Si es un líquido que va a ser más o menos denso que el agua. Cuando digo líquido, ahí me equivoqué, me refiero a solución. Si la solución va a ser más o menos densa que el agua, porque justamente con los aerómetros estábamos midiendo concentraciones. ¿Bien? Así que bueno, ahí tenemos toda esta información, se basan en el mismo principio que los densímetros, por eso se suelen llamar densímetros aerómetros, y después tenemos los densímetros solos que solamente miden densidad. Ahora, vamos a continuar avanzando un poquito más y vamos a poder sacar la relación entre lo que sería la densidad y los grados Baume. ¿Por qué? Porque dice, la relación entre grados Baume y la densidad depende de algo de la temperatura. Para una temperatura ambiente de 15 grados Celsius se puede usar las relaciones siguientes. Líquidos más densos que el agua. Entonces aquí nosotros tenemos justamente dos ecuaciones donde acá vamos a tener cómo, si a nosotros nos dan la densidad aplicando, fíjense que acá tenemos la densidad, si a nosotros nos dan la densidad, aplicando esta fórmula podríamos sacar los grados Baume, porque N representa los grados Baume. Ahora, si a mí me dan los grados Baume y me piden que averigüe la densidad, acá coloco el valor que me dan como dato de los grados Baume, hago esta cuenta y lo que voy a terminar obteniendo es justamente la densidad. Bien, siempre tenemos que recordar el tema de las unidades. Bien, bueno, si los líquidos, si yo estoy en un líquido que es menos denso que el agua, tengo que usar esta fórmula, si a mí me dan la densidad para poder sacar los grados Baume, recordemos que N eran los grados Baume, y si a mí me piden que a partir de grados Baume saque la densidad, acá tengo los grados Baume, y la densidad la voy a sacar justamente con esta otra fórmula. Bien, o sea que ya aquí yo les brindé toda la información para, en función de la densidad, sacar grados Baume, o en función de los grados Baume, sacar la densidad. Bien, siempre y cuando yo tengo que tener súper en claro si se trata de líquidos más densos que el agua, o si se trata de líquidos que son menos densos que el agua. Bien, es súper importante tener en claro eso, porque en función de eso yo voy a poder hacer el cálculo. Si yo estoy trabajando con un líquido que es menos denso que el agua, pero uso las ecuaciones para líquidos más densos que el agua, estoy haciendo todo mal y no entendí justamente lo que tengo que realizar o lo que tengo que interpretar para poder llevar a cabo el cálculo. Ahora, vamos a borrar todo esto, vamos a avanzar hacia lo último. Y aquí tenemos un procedimiento para medir la densidad de un líquido con densímetros. Esta es la actividad, una de las actividades que ustedes van a tener que hacer, donde van a tener que esquematizar justamente todo este procedimiento. Y aquí debajo tienen, por ejemplo, algunas aclaraciones que les dicen cómo tienen que manejar el densímetro, donde ustedes van a colocar el densímetro en una probeta y cuando lo colocan lo van a girar como si fuera un trompo. Bien, y al soltarlo, ese movimiento de rotación en algún momento se va a frenar
Y cuando se frena, ustedes se van a colocar de esta manera, tal cual como ustedes saben, trabajan en el laboratorio para medir, para tomar una medición, para no cometer error de paralaje, y van a mirar de manera horizontal la división en la cual se encuentra justamente el densímetro y tomar el dato. Bien, dice el densímetro, bien, si uno presta atención acá, no debe flotar libremente, bien, no debe flotar libremente. Va a estar colocado en el centro y ahí uno va a poder justamente medir, perdón, tomar el dato de la medición correspondiente, va a poder hacer una lectura correcta. Bien, bueno, eso es todo con respecto a la primera parte del tema densidad, y espero haber sido claro, y cualquier duda, cualquier consulta, estoy a disposición, así que lo que tienen que hacer es resolver la actividad de este tema, que van a tener una parte de ejercitación, que son 4 ejercicios, y después esquematizar el procedimiento a desarrollar en un laboratorio. Bien, así que bueno, aguardaré sus consultas en el caso que las haya, y aguardaré también por sus entregas.